profa. Sí. Bueno, ya va hacia la tarea, ¿verdad? Lo que pasa es que en la tarea yo no supe cómo iniciar los intervalos, porque, o sea, tenemos un número chico que es 66 y entonces, pero empezábamos por 119, algo así, yo creo que vi, Ajá. entonces yo no supe ahí cómo es que se colocaron los intervalos, o sea, cómo es que seleccionaron el número inicial para poder ponderar el, la longitud del intervalo. ¿Sí me Ok. explico? Sí, creo que sí. Ese 119 del que tú estás hablando es del ejemplo anterior, el ejemplo que yo les di con estos datos, ¿ok? A ustedes Ok. les quedó, sí, a ustedes les quedó hacer la primera parte de la tabla con este otro conjunto de datos, ¿ok? Yo aquí les puse cuáles eran los pasos para comenzar a trabajar esto. Pongan por favor en silencio su micrófono. Ahí está. El primer paso, recuerden, tenemos que ordenar los datos del valor más pequeño al valor más grande. Aquí están los datos, pero no están ordenados, ¿ok? El primer paso es ordenarlos. El segundo es sacar el rango. ¿Cómo sacábamos el rango? Tenemos que restar el número mayor que tengamos ahí de los números menos el mínimo. El valor más bajo, ¿ok? Correcto. El número de intervalos, recuerden que usábamos esta regla, aquí está. Voy a regresar a esta, ahí está. ¿Ok? Que es la regla de Storch, donde tomamos para el valor de K 1 más 3.32 por el logaritmo del tamaño de la muestra. Después sacamos el ancho del intervalo, que es dividir el rango entre el número de intervalos. Recuerden, el número de intervalos se tiene que redondear al valor entero más cercano, ¿ok? Y confirmamos que este valor de C cubra este valor de R, ¿ok? Haciendo una multiplicación. C, el valor de C, por el valor de K. Y ese valor debe de ser el mismo o mayor que R, ¿ok? Y de ahí es que ya podemos hacer nuestros intervalos. ¿Cómo hacemos los intervalos? Ok. ¿Alguien que quiera compartir cómo hacer los intervalos antes de que yo lo muestre? No se amontonen. Maestra, yo los intervalos los saqué dividiendo el rango entre el rango entre K y me dio a intervalos de 74. Intervalos de 74. Ok. Eso sería el ancho del intervalo. Ok. A ver. Voy a regresar. ¿Cuál era la pregunta, profe? ¿Cómo fueron haciendo sus intervalos? Ya tenemos los valores que necesitamos, pero ¿cómo vamos armando los intervalos? ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo los armamos? Bueno, es que la vez que nos dio clase, aquí lo tengo. Se saca el rango, ¿no? Y después, dependiendo del rango, ya sacamos los intervalos sumándole lo que nos haya dado del rango. Algo así, de que tenemos el rango. Empezamos con el número más pequeño, ¿no? O sea, Ajá. A partir del más pequeño, ya para ir haciendo los intervalos. Es decir, para ir haciendo esto. Sí. ¿Ok? Comenzamos a partir de la observación más pequeña que tengamos. Aquí lo voy a mostrar. ¿Ok? Tenemos estos datos y ya los acomodamos del menor al mayor. ¿Ok? El valor más bajo es 66 y el valor más alto es 510. ¿Ok?
Con base en eso, voy a subir el nivel. Díganme si se alcanza a ver bien. Con base en eso, yo hago una resta, ¿ok? De 500, el 510 menos el valor más bajo y me da un rango de 444, ¿ok? Ya tengo el rango. Necesito determinar el número de intervalos, es decir, cuántas filas voy a hacer. A eso se refiere el número de intervalos, ¿ok? Y eso lo hago siguiendo esa formulita que les dije, de 1 más 3.32 por el logaritmo de n. En este caso son 40 datos, ¿ok? Aquí n es igual a 40. Eso me da un valor de 6.31. Este valor siempre se tiene que redondear al entero más cercano. El entero más cercano en este caso es 6. Este es el valor que voy a usar de aquí en adelante. Ok, necesito sacar el ancho del intervalo. Es decir, de cuánto en cuánto van a ir los valores de mis intervalos. Ok, ¿cómo saco el ancho del intervalo? Vean, divido el valor de rango entre el valor de K, es decir, entre el número de intervalos, pero ya con el valor redondeado, ¿ok? Entonces, el ancho del intervalo es de 74. Tengo que comprobar que ese valor cubra todo el rango. ¿Qué es lo que hago? Multiplico 74, que es el ancho, por el número de intervalos. Y ese valor me da 444 y es el mismo valor que obtuve aquí en el rango, ¿ok? Esto quiere decir que cuando yo haga ya mis intervalos, voy a cubrir todos los valores que observé, hasta el valor más alto, que es 510, ¿ok? Comienzo a hacer entonces mi tabla. Aquí está. Son 6 intervalos que yo tengo que hacer. Aquí está, 6 intervalos. Necesito delimitar mi valor del límite inferior y el límite superior, ¿ok? Comienzo, mi primer intervalo lo comienzo usando la observación más baja, que en este caso fue 66. ¿Cómo obtengo el valor de mi límite superior? Pues a ese 66 le voy a sumar el ancho del intervalo, que es 74, ¿ok? 66 más 74. Ya tengo mi primer intervalo. El segundo intervalo. Dijimos que vamos a utilizar el mismo valor que el límite superior anterior, ¿ok? Pero siempre tenemos que tener en cuenta que solo una vez se va a cuantificar el valor que caiga en ese rango, ¿ok? Es decir, si tenemos una observación que sea exactamente 140, solo la vamos a tomar en cuenta en el primer intervalo. Ya no se vuelve a tomar en cuenta acá, en el segundo. Y lo mismo, al 140 le sumo el ancho del intervalo, que es 74. Observen, yo aquí en esta celda les puse signos de pesos. Esto se llama fijar el valor, para que después, si yo hago esto, correr la fórmula, siempre me mantenga este mismo valor, ¿ok? Esto se los voy a explicar de forma más detallada en un video que ustedes les va a quedar de tarea revisar para hacer sus tablas, ¿ok? Y así prosigo. Vean, de la misma forma, voy sacando cada uno de mis rangos, ¿ok? Tomando el valor del límite superior anterior, sumando el ancho del intervalo. De tal forma que en el último intervalo, el límite superior sea igual o mayor a la observación más alta que yo registré, ¿ok? En este caso es 510 y efectivamente sabemos que fue 510 el valor más alto, ¿ok? ¿Qué sigue? Saco las frecuencias absolutas de cada intervalo, es decir,
cuántas observaciones. En este caso, supongamos que es el crecimiento vertical de alguna planta, ¿ok? ¿Cuántos individuos crecieron entre 66 a 140 centímetros? Entonces me voy a mi base de datos que ya va a estar ordenada y veo de 66 a 140 centímetros quedaría así, ¿ok? No tengo un 140 exacto, pero el siguiente valor es 143, ya se pasa de mi rango, ¿ok? ¿Y cuántos individuos son? Ah, bueno, pues son 14 individuos, ¿ok? Y es lo que apuntó acá, 14 individuos. Después, ¿cuántos entre 140 a 214 centímetros? Ok, hago lo mismo, ¿sí? Yo tengo una duda. Por ejemplo, harían los valores que usted tiene marcados de ordenados. Si yo tuviera, no sé, del 133 se brinca al 140, o sea, que sí tengo el exacto del 140. Para el conteo del el siguiente intervalo, ¿también se volvería a contar ese 140? No. Okay. ¿No? Si aquí fuese 140, supongamos aquí es 140, ok, yo tomo de este valor al primer valor y son 15, y aquí apunto 15, ¿ok? Sería 15. Para el siguiente intervalo, yo ya no tomo en cuenta ese 140 porque ya lo conté acá. Comienzo a partir del siguiente valor diferente a 140, ¿ok? De 140 a 214, sería hasta aquí, ¿ok? Ok, profe, Entonces, sí, entonces tengo que ir haciendo eso para cada uno de los intervalos. Esto es lo que llamamos frecuencias absolutas. ¿Cómo compruebo que lo hice bien y que no conté 2 veces el mismo valor? Sumo. Si yo sumo todas las frecuencias, debe de darme el mismo valor que mi n, ¿ok? Aquí me da suma 40 y yo ya sé que tengo 40 datos, ¿ok? Así verifico que no estoy contando 2 veces el mismo valor. Ok, ya tengo la primer parte de mi tabla, que es lo que ustedes debieron haber hecho con esto. ¿Dudas? Maestra, yo lo que hice para no revolverme es poner, por ejemplo, el 66 al 140.5. Y Ok, sí. luego me iba en la siguiente frecuencia, no sé cómo se diga, en lugar de poner Intervalo. 140.5, ponía 141. Ok, muy bien. Y eso es lo que llamamos, ¿qué? ¿Se acuerdan cuál era el nombre? Límites reales. Límites reales de clase o de intervalo, ¿ok? Pueden hacerlo también de esa forma. Diferenciar 66 a 140 y aquí pueden empezar del 141 al 214 y en este caso sería 215, pero recuerden que cuando lo hacen de esa forma, en este intervalo estarían tomando hasta 0.5 de ese valor, es decir, del 66 al 145, 140.5 se tomarían las frecuencias. Y en el otro sería del 140.5 al 214.5. ¿Okay? Van dejando de 0.5 en 0.5. Es otra forma de hacerlo. A mí me parece que es más sencillo así, repitiendo los valores. Y simplemente recordar que no hay que volver a contar. Y verificas haciendo las sumas de las frecuencias. ¿Ok? Hay diferentes modos. ¿Alguien más? O sea, no importa mientras no lo volvamos a contar, ¿verdad? Ok, no importa mientras no lo vuelvan a contar y los intervalos de clase estén bien acomodados. Con el método que yo les estoy enseñando, los intervalos quedan así, ok, tal cual, repetidos los valores, porque estamos sumando el ancho del intervalo, ok. Si ustedes lo quieren hacer, déjenme regresar.
mediante el otro modo, aquí, los límites reales y límites inferiores tienen que tener en consideración entonces de qué valor a qué valor deberían de estar tomando sus datos, ¿ok? Si tenemos aquí del 60 al 62, teóricamente estaríamos tomando del 59.5 al 62.5, ¿ok? También podrían plantearlo así. A mí me parece que es más fácil de esta forma que se los estoy mostrando. Simplemente tengan en cuenta no repetir sus datos. Pero esa tabla que tiene ahí de intervalos y de frecuencia absoluta no es la misma de la actividad que hicimos ahorita, ¿verdad? No. Ok. Vi el 119 y me... Ok. Ya. No, este es el ejemplo que yo les di, ¿ok? Sí, está bien. Este es el ejemplo que vimos en clase y este sería el resultado. Este es el ejemplo que voy a seguir manejando. Estos son los datos que ustedes tenían de tarea y que después les va a quedar complementar la tabla. Ok, vamos a pasar a estos puntos que ya son cortitos para que los vean el día de hoy y el viernes hagan su actividad, ¿ok? Vamos a construir histogramas de frecuencias, que es esto que ustedes ven aquí. Ya les había explicado la clase pasada que hay diferentes tipos de gráficos dependiendo los tipos de variables que se tengan, ¿ok? Un histograma de frecuencias te representa las frecuencias absolutas, las frecuencias de clases, ¿sí? De cada una de las clases que ustedes hicieron con relación a los límites reales de clase, ¿ok? O los límites de clase. La superficie, es decir, el área que ocupa cada una de las barras está proporcional a la frecuencia de clase. Es decir, si esta clase, la de 138 libras a 145 libras, fue donde más registros se obtuvieron, es obvio que el tamaño o el área de esa barra va a ser mucho más grande, ¿ok? Los intervalos de clase con centros en las marcas de clase y longitud son igual al tamaño de los intervalos. Esto quiere decir que el ancho de cada barra va a ser el mismo, porque estamos tomando en cuenta el mismo ancho de intervalo para todas las clases de intervalos que hicimos, ¿ok? El acomodo de las barras aquí está en función de sus datos, es decir, si tiene una secuencia lógica, vean, en este primer intervalo fue donde menos, bueno, de los más bajitos, ¿sí? Donde se registraron menos datos. El otro fue en el intervalo de 166 a 176, ¿ok? Entonces, esto está en función de cómo están acomodados nuestros intervalos de clase, ¿ok? Y cuántos datos se obtuvieron. Ojo, chicos, todo gráfico que ustedes hagan, no importa si es para esta clase o para otra clase, todo gráfico tiene que tener las unidades de medida, en este caso son frecuencias, en este caso son intervalos, y tienen que tener el nombre del eje. Recuerden, este es el eje Y, este es el eje X, ¿ok? Número de alumnos, es decir, frecuencias absolutas, peso en libras, ¿ok? Es decir, estos son los límites reales. Gráficos sin título en los ejes no sirven y valen 0, ¿ok? Entonces, este gráfico se realiza con los intervalos de clase y es el histograma. Este gráfico se realiza con algo que se llama marcas de clase, es decir, el valor medio de cada intervalo de clase, ¿ok? Entonces observen que como es el valor medio, utilizamos pues ese valor, el valor promedio entre estos dos valores, y la marca va al centro, ¿ok? De tal forma que estos puntos, si yo los uno, me permiten crear un polígono. ¿Cómo se define un polígono? Es una figura cerrada, ¿ok? Como es una figura cerrada, yo necesito agregar valores al inicio
y al final para que esta línea toque el eje X, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver cómo se saca esa información ya en la tabla. De igual forma, tenemos nuestras medidas y tenemos una descripción o título en nuestros ejes. Ok. La marca de clase es súper simple porque lo único que yo necesito es sacar el promedio entre estos dos valores, ¿ok? El valor medio. 119 más 128 entre 2, ¿ok? ¿Sí? Y ese valor que obtengo acá es el promedio y es la marca de clase, que es lo que me va a servir para trabajar aquí. Pero observen, para mi primer intervalo, la marca de clase es 23.75, es decir, este valor. Yo necesito agregar un valor antes para cerrar mi polígono, ¿ok? Y para eso necesitaría agregar un valor promedio anterior a este intervalo, ¿ok? En el video que les voy a dejar les explico cómo sacar ese valor. Pero básicamente utilizamos esto y el ancho del intervalo. Maestra. ¿Sí? ¿Qué dijo que eran las marcas de clase? El promedio o la media aritmética entre estos dos valores. ¿Ok? Entre los valores 119 y 128. Lo sumas y lo divides entre 2. ¿Ok? Y así obtenemos la marca de clase para todos nuestros intervalos de clase. ¿Ok? Y con eso después podremos hacer el polígono. Ya que tengo la marca de clase, hay algo que se llama frecuencia relativa. La frecuencia relativa de cada una de las clases o de los intervalos. ¿Ok? Es la frecuencia de la clase dividida por el total de frecuencias de todas las clases. Normalmente este valor lo expresamos con porcentaje, por eso es que aparecen aquí dos columnas, ¿ok? Frecuencia relativa y frecuencia relativa en porcentaje. ¿Cómo obtengo esto? Vean aquí, vamos a hacer este ejemplo para el segundo intervalo. Lo que tengo que tener en consideración, entonces, es cuál es mi total. Es decir, cuál es la frecuencia total. O sea, N. En este caso, sabemos que es 40. Y tomo en consideración la frecuencia absoluta del intervalo que yo esté trabajando. En este caso, es el valor 7. ¿Ok? Y lo que hago es dividir 7 entre el total, es decir, 7 entre 40. Eso me da una frecuencia relativa, que sería 0.175. Este valor simplemente lo convierto en porcentaje, que sería 17.75. ¿Cómo lo convierto en porcentaje? Pues multiplico esto por 100, ¿ok? Vean. Entonces, lo que al final obtengo es un valor de frecuencia relativa y un valor de frecuencia relativa, pero en porcentaje. Y eso mismo lo hago para cada uno de los intervalos que yo tenga, ¿ok? Aquí tenemos 12 observaciones, divido 12 entre el total, 40, y eso me da 0.30. 0.30 lo multiplico por 100 y me da un valor de 30%. Así para cada intervalo, y al final, si ustedes suman estos valores, les debe de dar 1, ¿ok? Porque estamos hablando de una proporción. Si ustedes suman todos estos porcentajes, les debe de dar 100, ¿ok? Si les da más bajito o más arriba, hay un error ahí que tienen ustedes que verificar. Entonces, con base en esta información, es que ustedes ya podrían, me voy a regresar, hacer otro tipo de gráficos. Déjenme ver dónde está.
que se llaman gráficos de ojivas también, ¿ok? Déjenme me regreso aquí, disculpen. Cuando tenemos frecuencias relativas y frecuencia relativa en porcentaje, la tabla se le suele llamar como tabla de distribución de frecuencias relativas, ¿ok? Entonces aquí ya tenemos 3 elementos más para nuestra tabla de frecuencias, ¿ok? Denme un segundo. Ok. Observen este gráfico. Esto lo pueden hacer desde Excel. Excel les permite graficar tanto el histograma como el polígono de frecuencias en un mismo gráfico. Observen que aquí están estos puntos en lo que sería la marca de clase, es decir, el valor medio, ¿ok? ¿Sí? Y lo que se representa en el eje X es justamente solo los valores de la marca de clase. Pero nosotros sabemos que este y este valor corresponden a los límites de cada una de las clases, ¿ok? Teóricamente ahí estarían los otros valores que nosotros sacamos para nuestros intervalos de clase, ¿ok? Y de esta forma mato 2 pájaros de un tiro y hago los 2 gráficos en uno solo. Después, el último gráfico es de distribuciones de frecuencias acumuladas, que se llaman ojivas, ¿ok? Es decir, las frecuencias acumuladas nos van a poder permitir realizar un gráfico que se llama ojiva. ¿Qué es la frecuencia acumulada? Es la frecuencia total de todos los valores por abajo del límite real superior de clase de un intervalo que estemos trabajando, ¿ok? Vamos a ver como ejemplo este primer intervalo. En este primer intervalo, yo tengo 12 observaciones, es decir, la frecuencia absoluta es 12, ¿ok? Y en frecuencia acumulada tengo que es 23. ¿Cómo saqué este 23? Lo único que hice fue sumar los valores por debajo de este 12, es decir, 12 más 7 más 4, ¿ok? Si yo me voy al siguiente intervalo, tengo 9 observaciones en frecuencia absoluta y tengo una frecuencia acumulada de 32, ¿ok? Este 32 surge de sumar este, más este, más este, más este. Pero como yo ya tengo el 23 aquí, solo tendría que sumar al 23 el valor 9, ¿ok? Y así sucesivamente. ¿Qué pasa con el primer intervalo que no tiene valores antes? Pues simplemente se pone el mismo valor que tenemos en la frecuencia absoluta, ¿ok? ¿Dudas con esto? Bueno, espero que no. De esta forma podemos saber, por ejemplo, si yo les pregunto de su conjunto de datos, ¿cuántos estudiantes pesan menos de 147.5 libras? ¿Dónde veo eso de 147.5 libras? Ah, pues miren, está aquí en este intervalo, en mi intervalo de clase. ¿Cuántos hay por debajo de este peso? Pues serían 12 más 7 más 4, es decir, 23 estudiantes pesan menos que 147 libras. ¿Cuántos estudiantes pesan en promedio 161.75 libras? Les pregunta. 5 veces. En promedio. 12.5. No los escuché. Maestra, otra vez la pregunta. Es que mi internet no me funciona bien. Ok. Les decía, a ver, repito.
Con base en esto podemos ir sacando información, con base en todos los datos que tenemos en nuestra tabla. Si yo les digo, ¿cuántos alumnos pesan en promedio 161.75 libras? En promedio. Será 12 puntos. No, ¿verdad? No. O sea, ok. ¿Sería 92.5? ¿O me estoy yendo muy arriba? 92.5. Ay, ¿de dónde sacaste ese 92.5? Pues, o sea, solo le resté los 7.5 al 100%, porque pues Ok. 160... Ah, no, ya, no. Me fui Ok. muy arriba. ¿Punto Ese que- 125? Punto 125. No, esa es una frecuencia relativa. Yo les estoy diciendo, en promedio, 161.75. ¿Dónde está ese valor? Aquí, vean. Este valor es un promedio de peso. Promedio de peso 161.75. ¿Cuántos estudiantes hay con ese promedio de peso? 5. Hay 5, ¿ok? ¿Cuántos estudiantes hay con pesos por debajo de ese promedio? Pues ahí ya es la frecuencia acumulativa, ¿no? O sea, Exacto. hay 32. 32. ¿Ok? Podríamos considerar también el 37 porque está dentro de este rango del cual obtuvimos el promedio, ¿ok? Entonces serían menos de 37. Ahora, si yo les digo, ¿cuántos estudiantes en promedio, cuál es el porcentaje de estudiantes entre 128.5 a 138 libras? 17.5. El porcentaje de estudiantes. O sea, nuestros alumnos, el porcentaje, los niños son 7. Entonces tendríamos que sacar cuánto es 7 del 40, que es el total. Ajá, creo que ya alguien lo dijo. Por ahí se escuchó bajito. 17.5. Sí, 17.5. ¿Ok? Alguien por ahí lo dijo hace un momento. Entonces, en promedio, el porcentaje de estudiantes entre este peso son 17.5. ¿Ok? Por debajo de eso, de este peso, hay 11 estudiantes. Ok. Así es como nosotros, de forma resumida, podemos ir viendo información general de nuestra tabla. ¿Ok? Cuando tenemos todo este tipo de información ya en la tabla, decimos que es una tabla de distribución de frecuencias acumuladas, ¿ok? O distribución acumulada, simplemente. La información de las frecuencias acumuladas o acumulativas se usa para crear el gráfico de ojiva, que nos muestra, vean cómo van creciendo nuestros valores con base en las frecuencias acumuladas. ¿Qué se usa para hacer este tipo de gráfico? Utilizamos los valores de las frecuencias acumulativas que irían en el eje y usamos los límites superiores de clase, es decir, me fui acá. Solo estos valores, ¿ok? Noten que comenzamos del 128.5, que sería esto, ¿sí? Por tanto, la ojiva debe de tocar el eje X. Para que toque el eje X, lo que hacemos es agregar el valor mínimo también, ¿ok? Es decir, el 119. 119 es el valor mínimo observado y de esta forma ya podemos poner un punto sobre el eje X y ir uniendo cada una de nuestras observaciones para tener este tipo de gráfico, ¿ok? Entonces, de las tablas, nosotros podemos hacernos diferentes tipos de información. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos estudiantes en promedio pesan 147 libras? Los porcentajes de estudiantes entre
entre cierto peso, el promedio. Podemos especificar diferentes preguntas que nosotros seamos capaces de observar con base en la tabla y en los gráficos, ¿ok? Bien, en la clase del viernes yo les voy a compartir un video a más tardar mañana, un video de cómo sacar esto en Excel. Y en la clase del viernes ustedes tendrán que hacer todo esto mismo que hicimos, pero con los datos que quedaron de tarea la primera vez. Es decir, con estos datos que hoy revisamos, ustedes van a construir un histograma, un polígono de frecuencias, van a completar sus tablas, ¿ok? Y una ojiva, de tal forma que al final su tabla va a quedar como esta, con las frecuencias absolutas, es decir, esto ya lo tienen, van a sacar la marca de clase, frecuencias relativas, porcentaje, frecuencias acumuladas y los 3 tipos de gráficos, ¿ok? Y lo van a entregar a más tardar el lunes. Profe, ¿Sí? en lo de las gráficas de las frecuencias acumuladas, que son las ojivas, eso también puede irse graficando, o sea, de que los 3 en uno solo. No, la ojiva no. La ojiva no, porque ya toma en cuenta otras unidades para el eje X y para el eje Y. Checa, la ojiva toma en cuenta las frecuencias acumulativas y los límites superiores de clase, es decir, estos valores y estos valores, mientras que el histograma y el polígono de frecuencia toma frecuencias absolutas y los intervalos de clase o las marcas de clase, son las mismas unidades. Ok, profe, gracias. ¿Ok? Profe, una duda. ¿Sí? En el histograma, ¿los límites tienen que ser los límites de clase o los límites de clase reales? Estamos trabajando con los límites de clase, tal cual. Ok. ¿Ok? Así Gracias. como, miren acá lo hicimos ya, ¿no? Serían estos valores. Y esto para el histograma. Y para el polígono tendrían que sacar el promedio entre estos valores, ¿ok? Pero eso es parte de lo que ustedes van a hacer. Pueden ir adelantando su tabla. Pueden ir adelantando su tabla en Excel para que ya solo les quede pendiente los gráficos. ¿Ok? ¿Dudas?